compañeros, compañeras, vamos a comenzar en honor a la hora. Quiero darle la bienvenida a todas, todos, todes quienes se encuentran hoy día acá conectados para esta instancia que nace desde Corriente Crítica. Les damos la bienvenida a este conversatorio que hemos denominado Desafíos Actuales del Movimiento Popular, debatiendo desde los territorios. Y como decía, que nace desde Corriente Crítica, es un espacio que busca fomentar el debate político de manera fraterna, tanto al interior de este espacio como al exterior, como lo que estamos generando hoy día. También contarles que intentamos con este espacio poder contribuir humildemente a la política y a la teoría del movimiento popular, y para eso también nos hemos declarado anticapitalistas, antiimperialistas, antipatriarcales y anticolonialistas. Y es así como hemos querido generar esta primera instancia de diálogo, conversación, discusión, donde contamos con 4 invitados que desde sus espacios de organización, desde sus espacios de investigación, hoy día nos van a presentar, nos van a responder algunas consultas también que les tenemos preparadas, y nos van a comentar un poco sobre sus propias experiencias. Voy a presentar primero a estos 4 invitados. Voy a comenzar con el compañero Igor Goicovic, que hoy día se encuentra con nosotros, que es historiador de la Universidad de Santiago de Chile, a quien le agradecemos mucho su presencia el día de hoy. También nos encontramos con Tania, integrante de la Asamblea Plurinacional de Tarapacá, con Dani desde la Coordinadora 18 de Octubre, y con Ignacio desde Corriente Crítica. Muchas gracias a los 4 por estar hoy día acá en esta instancia, y también a todos quienes se pudieron conectar con nosotros para generar esta conversación. Ahora me gustaría que pudiéramos comenzar sin más y entrar de lleno a lo que va a ser este conversatorio, y para eso me gustaría comenzar con el compañero Igor, a quien le queremos consultar sobre cuál es la lectura que hace de la revuelta y de la situación actual, y si también él considera que hay un nuevo ciclo de luchas populares a partir del 18-19 de octubre con la revuelta popular. Así que lo dejo, compañero, con la palabra. Gracias. Bueno, antes de intervenir, me gustaría darle las gracias a los compañeros y compañeras de Corriente Crítica por la deferencia que tuvieron de invitarme a participar de este espacio de conversación y de diálogo. Siempre es complejo plantearse en términos de sugerencias o de perspectivas respecto de los desafíos de un fenómeno tan complejo como es la construcción y el desarrollo del movimiento popular. Y la mirada, por más amplia que sea, evidentemente tiende a dejar fuera una serie de fenómenos o factores que son indispensables a efectos de poder construir un análisis más sistemático, riguroso de la realidad, y a partir de él desarrollar o construir propuestas políticas que tengan pertinencia y que de una u otra manera se conviertan en viables, digamos, de cara a lo que es el desarrollo del movimiento popular. En ese sentido, uno necesariamente tiene que ser cauto por una parte y humilde, como tú misma dijiste en algún minuto, por la otra, porque no cabe la menor duda que muchos aspectos van a quedar siempre fuera del análisis que podamos hacer al respecto. Ahora, a mi juicio hay 4 aspectos de orden general que se pueden establecer o señalar a efecto de reconocer lo que podríamos denominar los avances, es decir, aquellos elementos que de una u otra manera uno logra establecer o distinguir y que constituyen un avance sustantivo respecto de lo que era el escenario o la situación del campo popular hasta mediados de la década del 2000. Y luego voy a tratar de referirme a ese punto de inflexión para tratar de vincularlo con lo que voy a señalar posteriormente. ¿A qué me refiero con esto? A que el movimiento popular en Chile es inevitablemente heredero de sus experiencias históricas. Es decir, no es solamente un sujeto de la coyuntura o de la situación política actual. Una parte importante de los aspectos que de una u otra manera concurren a la construcción del movimiento popular, con sus aciertos y con sus problemas, tienen que ver con fenómenos, con fuerzas, con construcciones históricas muy profundas, que de una u otra manera marcan a su vez también o definen en alguna medida nuestro derrotero actual.
Y en ese sentido, el movimiento popular chileno es heredero ni más ni menos que 3 derrotas estratégicas particularmente relevantes. Digamos. La derrota del proyecto de la Unidad Popular en 1973, que fue una construcción que de una u otra manera acompañó el desarrollo de la clase obrera, los trabajadores, los sectores populares, a lo menos desde mediados de la década de los 50 en adelante. Es heredero a su vez también de la derrota estratégico-táctica del siglo 1986-1987, cuando el impulso del campo revolucionario se volcó al derrocamiento de la dictadura y de una u otra manera no solamente no fuimos capaces de avanzar en ese sentido, sino que sufrimos una profunda derrota político-militar. Y somos herederos de la derrota de las organizaciones revolucionarias, de las organizaciones insurgentes en el siglo 1994-1996. Esas son derrotas estratégicas de gran envergadura que han tenido una muy fuerte influencia en la construcción inmediatamente posterior del campo popular y respecto a las cuales todavía incluso los balances están pendientes. Es decir, todavía la izquierda y la izquierda revolucionaria en particular no se ha hecho cargo desde el punto de vista de la sistematización de esos fenómenos. Y no obstante eso, o sea, no obstante la envergadura, la naturaleza y la intensidad de esas derrotas, este movimiento popular no solamente fue capaz de reconstruirse, de reanimarse, sino que incluso en un momento determinado fue capaz de colocar en jaque al sistema de dominación en su conjunto. Ese también es un dato relevante. No solamente somos herederos de esas derrotas, sino que también, como tú lo indicaste en algún minuto en tu introducción, estamos siendo protagonistas de un nuevo ciclo histórico en el desarrollo del movimiento popular. Y mirado desde esa perspectiva, a mi juicio ha habido efectivamente desde el año 2006 a la fecha, con sus discontinuidades, con sus intermitencias evidentemente, una fase de ascenso en el desarrollo del movimiento popular, que tiene que ver con una parte con el desarrollo de formas de lucha rupturistas o radicales, pero también colocando en jaque o en discusión las bases sobre las cuales se construye el sistema de dominación, ya sea en su dimensión económica, el modelo neoliberal, o en su dimensión política, digamos, el régimen de democracia representativa. Las movilizaciones que se inauguraron con la Revolución Pingüina del 2006, que siguieron con las movilizaciones de los subcontratistas del cobre del 2007, las movilizaciones estudiantiles del 2011, las movilizaciones regionalistas que se han producido en diferentes momentos que han adquirido un carácter anti-extractivista, las movilizaciones de las comunidades mapuche, es decir, el cúmulo de acciones, de movimientos y de expresiones o manifestaciones de lucha que se han venido desarrollando desde el 2006 a la fecha y que de una otra manera convergen en lo que es el gran levantamiento popular de octubre del 2019, ponen de relieve que ha habido un desarrollo masivo, rupturista y antisistémico que necesariamente hay que ponderar y hay que valorar positivamente. En ese sentido, y este es como el tercer aspecto que me interesa destacar, han habido una serie de experiencias acumuladas, y particularmente en los territorios, los espacios locales, que tienen que ver con la organización del campo popular, con una organización que por lo demás es democrática, es independiente, es horizontal, es inclusiva, y eso constituye a su vez también un tremendo valor y en cierta forma reedita otras experiencias históricas, como fueron en su momento los cordones industriales, los comandos comunales de trabajadores en el periodo 1970-1973, y refieren a su vez también a la adopción de formas de lucha cada vez más radicales a efectos de contener a la represión y por lo tanto de ampliar los espacios de liberación en aquellos territorios donde hemos sido capaces de irnos construyendo social y políticamente. Mirado desde esa perspectiva, la experiencia acumulada en todo este periodo, reitero, desde el 2006 a la fecha, no desde octubre del 2019 a la fecha, sino que desde el 2006 a la fecha, ha sido particularmente relevante, ha sido particularmente importante y constituye un capital que no podemos en ningún caso hipotecar y mucho menos renunciar al mismo. Y creo que ha habido además dos coyunturas organizativas o estructurantes que han sido importantes, que lamentablemente una de ellas a lo menos no tuvo continuidad, pero hay que mirar a lo que fue esa experiencia a efectos de potenciar en el futuro el desarrollo de otra, como fue la Coordinadora de Asambleas Territoriales, el CATS, que se desarrolló en enero del 2020, y más recientemente la Asamblea Plurinacional, que se desarrolló en febrero del 2021. Es decir, la configuración de esos espacios
que son espacios de diálogo, de discusión, de puesta en común de lo que son nuestras demandas, nuestras reivindicaciones y nuestras estrategias de combate, yo creo que también es un aspecto que hay que valorar y hay que ponderar significativamente. Hemos avanzado, y eso es evidente, pero también seguimos manifestando una serie de déficits, y yo he sido relativamente majadero en ese sentido desde hace bastante tiempo a la fecha, tratando de indicar dónde se encuentran precisamente esos déficits o esos problemas que uno observa, no solamente en términos del análisis por arriba, sino que también en los espacios o en las localidades en las cuales me ha tocado participar o con las cuales me ha tocado interlocutar en este último tiempo. Y esos déficits, debilidades o problemas tienen que ver básicamente con tres cuestiones. Tienen que ver, en primer lugar, con las definiciones programáticas, que evidentemente no se pueden construir de arriba hacia abajo, es decir, no se pueden definir desde las alturas, entre las élites intelectuales, entre las élites políticas, o entre aquellos grupos o segmentos de iluminados que creen tener en definitiva la verdad sobre el horizonte utópico del campo popular, pero sí es un requerimiento, sí es una necesidad. Tenemos claro y hemos avanzado mucho, a mi juicio, en la definición de lo que no queremos, de lo que rechazamos, de lo que repudiamos, de aquellas condiciones o circunstancias en las que no queremos seguir viviendo y en las que no queremos seguir trabajando, pero no hemos avanzado lo suficiente en la definición de aquello que queremos construir, de aquello que de una u otra manera incluso hemos ido edificando en los espacios locales como experiencia y como prácticas de construcción de futuro, pero que no hemos sido capaces de sistematizar a efecto de proyectarlas en ese sentido como una alternativa o como una propuesta programática que plantea lo que ofrecerle al conjunto de los trabajadores y del pueblo. Seguimos careciendo en ese sentido de un horizonte programático que nos permita desarrollar una fuerza social revolucionaria que tenga capacidad efectivamente de cambio. Pese a esos avances que les mencioné previamente, como fue el CATS en su momento o APAL más recientemente, yo sigo considerando que no hemos sido necesariamente capaces de avanzar suficientemente desde el espacio local hacia otros niveles superiores de articulación o de vertebración. Nuestros espacios locales, nuestros territorios, aquellos en los que incluso hemos avanzado sistemáticamente en formas de organización popular, de resistencia, incluso de control territorial, como puede ser al sur del río Biobío, operan efectivamente como un logro, que es importante tener en consideración. Pero no hemos sido capaces de avanzar hacia niveles superiores de articulación. No hemos sido capaces de pasar de lo local a lo comunal a lo provincial, de lo provincial a lo regional, de lo regional a lo nacional, de lo nacional a lo global. Y esos niveles son fundamentales de transitar, no necesariamente como una suerte de estructura, si ustedes quieren, militarizada, que opera verticalmente de arriba hacia abajo, sino que como niveles de puesta en discusión, de debate, de articulación, de tener la capacidad, por ejemplo, de autoconvocarnos, no solo a través de las redes sociales, sino que a través de una estructura de coordinación nacional que sea capaz, en este caso, de generar convocatoria a efectos de desplegar o desarrollar de manera más eficiente la movilización popular. Esos niveles de coordinación, a mi juicio, están pendientes y evidentemente requieren ser desarrollados teniendo siempre en consideración el respeto estricto, digamos, a la autonomía de los movimientos sociales y a la autonomía de los espacios locales. Pero no tenemos que tenerle miedo a la coordinación. La coordinación es fundamental a efectos de escalar en el desarrollo de la lucha popular. Y en tercer lugar, y aquí es quizás donde estoy resultando más crítico en este último periodo, y esto les va a parecer quizás un poco sorprendente, es que si bien es cierto, se ha extendido la radicalización de la acción colectiva, y hemos avanzado sustantivamente en la autodefensa de masa, y la experiencia de la primera línea es sin lugar a dudas uno de los datos indiscutibles, digamos, a ese efecto, no hemos sido capaces de convertir esa movilización radical en una estrategia de acumulación de fuerza social, política e ideológica. Y no voy a mencionar el cuarto factor porque eventualmente eso puede tener profundas repercusiones. A mí no me cabe la menor duda que enfrentarse con el enemigo es necesario. Pero es necesario enfrentarlo para derrotarlo. Y necesitamos derrotarlo para poner fin a la dominación de clase y a partir de eso transformar la sociedad. La lucha callejera en ese sentido no es un objetivo en sí mismo.
es un escalón en un proceso inevitable de enfrentamiento global con el aparato represivo del Estado. Y esa es una tarea que debe protagonizar el conjunto del movimiento popular. Yo tengo la percepción de que en esta última etapa en particular, la movilización radical que ha tenido como expresión el control de ciertos lugares emblemáticos en algunos territorios del país, como la Plaza de la Dignidad en Santiago, o algunos sectores en Antofagasta, en La Serena, o incluso en Valparaíso, ha operado como una suerte de ritualización de la acción colectiva callejera, pero sin convertirse necesariamente en una expresión o una manifestación, reitero, de la acumulación de fuerza social, política e ideológica que el campo popular requiere a efectos de avanzar hacia niveles superiores en el enfrentamiento con el enemigo. Y desde esa perspectiva, hemos ido perdiendo de una u otra manera el anclaje de esa movilización en el movimiento de masa y hemos ido quedando más expuestos al accionar de la represión. La represión no va a renunciar a ser represión, siempre va a ser represión. Y la capacidad que tenemos para sortear la represión y por lo tanto para contener el daño que la represión conlleva, pasa necesariamente por la ampliación, por la extensión, por la masificación de la lucha radical del campo popular. Nuestros niveles de aislamiento solamente ofrecen flancos, en definitiva, para que de una u otra manera el enemigo nos vaya golpeando y vaya minando nuestra capacidad de lucha, por una parte, y la construcción interna de nuestras organizaciones. En síntesis, y con esto concluyo, a mi juicio, el escenario sigue estando abierto, no es en ningún caso un escenario que se haya cerrado, no está zanjado el desarrollo inmediato ni ulterior en la lucha popular. La constituyente de mayo, y quién sabe uno si va a ser en mayo en definitiva, no es un escenario que en ningún caso cierre el proceso histórico que estamos viviendo. Con convención constitucional o sin convención constitucional, el desarrollo de la lucha popular va a seguir expresándose y manifestándose. Es más, las condiciones objetivas, como dice el marxismo clásico, siguen estando plenamente vigentes. Es decir, aquellas condiciones objetivas que desencadenaron la revuelta popular de octubre del 2019 no solo no han desaparecido, se han profundizado, se han extendido, entre otras cosas, y por mencionar solo un dato, a propósito de las cifras actuales del desempleo o de la precarización material de un segmento sustantivo de la población. Pero el campo revolucionario, a mi juicio, de las organizaciones sociales y políticas del mundo revolucionario, sigue estando débil y necesitamos urgentemente superar esas debilidades, o la tendencia del proceso político actual, que sigue siendo de movilización, de ruptura, de radicalidad, nos va a pasar por el costado y nos va a dejar solamente como espectadores del proceso. Gracias. Muchas gracias, compañero, por la intervención. Me gustaría dar el paso ahora a Tania, compañera de Tarapacá, que, como les contaba al inicio, es parte de la Asamblea Plurinacional. Me gustaría que nos pudiera comentar un poco sobre cuáles son los desafíos y las perspectivas que ves tú, Tania, pensando un poco en la organización, pensando un poco desde la organización territorial. Sí, hola, buenas tardes a todos, compañeras, compañeros, compañeras. Bueno, las perspectivas más o menos que tenemos para lo que se viene, ¿cierto?, de aquí para adelante, en nuestra asamblea, en nuestro territorio, nuestras organizaciones, pensamos que hay muchos desafíos y, bueno, un poquito más, como enlazado a lo que hablaba acá, muy bueno era lo que habló el compañero. Pero creemos que uno de los desafíos más importantes, o el mayor desafío, es poder apuntar a una correlación de fuerzas, una articulación entre espacios que aún mantienen la esencia del movimiento popular. Un movimiento popular autónomo a la institucionalidad y que marca una referencia hacia el trabajo de la soberanía popular, ¿ya? Donde las asambleas, cabildos, organizaciones, medios de comunicación independientes que conserven o mantengan la escena popular del movimiento
puedan entre sí complementarse con trabajo, con organización, y levantarse en unión para abrir un camino hacia la anhelada dignidad que partió exigiendo este movimiento, ¿no? Al real bienestar social de todas, todos, de nuestros territorios, de nuestros pueblos. Y para esto, ¿qué es necesario? Como ya, bueno, de cierta forma, el reforzamiento de los espacios, el reforzamiento de nuestras asambleas, de nuestras organizaciones, reforzarlo en su concepción tanto orgánica como su consolidación política. ¿Ya? Las organizaciones, pensamos, en sí deben unirse, trabajar en articulación, articularse y dar un salto cualitativo donde se pueda lograr una base firme, ¿ya? Y de ahí avanzar hacia lo cuantitativo. Es ahí que vemos la necesidad de vincularse también a organizaciones o espacios históricos, espacios de los trabajadores, del campesinado o agricultores, de los pueblos originarios, pescadores, pobladores, arte y cultura, y así poder ir tejiendo esta red que no necesariamente es la asamblea propiamente tal, sino que es una red, ¿cierto?, de organizaciones que en conjunto vamos a ir en lucha, ¿cierto? ¿Para qué? Para luchar. ¿Y por qué? Por la reivindicación de sus sectores. Y donde no hay organización, pensamos que se puede apoyar, que se puede organización en esos sectores. ¿Cómo? Como un ejemplo de lo que son las escuelas populares, que acá las hemos trabajado de manera muy satisfactoria. Hace poco también conocí unas compas de La Serena que aún se levantaron una escuela popular y aún se mantienen con una escuela popular en su territorio. Y bueno, así un poco más o menos una idea general cómo poder ir ensamblando, ¿cierto? Y levantándonos en el camino que sigue por recorrer. Muchas gracias, Tania, por tu intervención, por compartirnos la experiencia desde lo territorial. Me gustaría ahora pasar a la intervención de Dani, que viene a nombre de la coordinadora 18 de octubre, quienes han venido desarrollando un trabajo importante desde lo que tiene que ver con los presos políticos, las presas políticas, ¿cierto? Entonces nos gustaría que también nos pudiera contar un poco cómo ven desde ese espacio, desde esa lucha, el escenario actual y los desafíos que se plantean para este periodo. Hola, muchas gracias por invitarnos a participar de este espacio. Bueno, yo voy a tomar quizás un camino un poco diferente de los dos oradores previos, porque como coordinadora nos estamos enfrentando más bien a la contingencia. Estamos hablando de un proyecto específico que tiene que ver con los presos políticos que tenemos actualmente en las cárceles a lo largo del territorio. Pero sin embargo rescato mucho de las intervenciones de los dos compas que hablaron anteriormente y sobre todo del valor que ha tenido para nosotros como coordinadora el vínculo con distintas organizaciones en lo territorial. En muchos sentidos hay asambleas territoriales con las cuales nos vinculamos que han podido apoyar a ciertos presos y presas políticos de la revuelta a través de apadrinamientos y haciendo distintas cosas con ellas y sus familias, y también nos ha permitido en estos tiempos como de pandemia y de represión poder tener algunos espacios de agitación política más o menos constante. Entonces, en ese sentido, el trabajo con las asambleas territoriales y otras colectividades territoriales para nosotros ha sido muy valioso para poder llevar la demanda por la libertad sin condiciones de todas las presas políticas a algo que se hable más o menos de forma regular. Ahora es una demanda que surge con mucha fuerza en el movimiento popular desde mediados del año pasado, diría yo, donde se hizo un trabajo bueno, nosotros desde la coordinadora, pero también en muchos territorios para visibilizar la existencia de la prisión política, que es algo que anteriormente no necesariamente estaba tan visible. Y bueno, en eso la agitación territorial ha tomado un rol súper importante, particularmente en pandemia,
porque, bueno, como sabemos, en este contexto sanitario actual, muchas de las medidas sanitarias se utilizan como la excusa, en el fondo, en el papel, para aumentar la represión a la cual nos enfrentamos si hacemos manifestaciones o agitaciones callejeras. Entonces, ese es un desafío importante al cual nos enfrentamos, que vendría siendo como una alza importante en los niveles de represión. Las restricciones de movimiento y ese tipo de cosas significa que muchas de nuestras compas en una agitación nos pueden llevar o sea, nos pueden detener una agitación por incumplimiento de la norma sanitaria. Entonces, al final se transforma en una excusa muchas veces para reprimirnos. Y ni hablar siquiera de cosas como el toque de queda, que ahora, bueno, primero que nada, llevamos más de un año con toque de queda, pero segundo, además es súper temprano. Entonces, el vínculo que hemos tenido con algunos territorios ha permitido accionar de forma más local y por ende no enfrentarse a niveles de represión tan altos como por ejemplo podríamos enfrentarnos en la Plaza de la Dignidad. Y ciertamente eso no significa que no hay represión, la hay muertos y hay presos por todas partes, pero sí la acción territorial nos ha permitido flexibilizarnos ante lo que son los niveles muy altos de represión, que nosotros consideramos que es uno de los desafíos más importantes en este momento con respecto a lo que es la lucha contra la presión política. Aunque ciertamente la represión también acciona contra territorios movilizados, como lo hemos visto en los allanamientos a distintas comunidades organizadas por motivos, nuevamente la excusa es motivo sanitario, como los que se dieron hace un par de semanas en distintas partes del país. Bueno, eso por una parte, niveles muy altos de represión. Otra cosa a la cual nos enfrentamos es bueno, que va como de la mano con la represión, es que efectivamente las personas que están luchando se enfrentan a una prisión política muy dura, en la cual las fiscalías tienden a pedir condenas muy, muy altas, y en los juicios donde a la gente le está yendo bien o salen absueltos, en muchos casos se está pidiendo la nulidad de esos juicios, y en muchos casos tienen que volver a darse esos juicios, y de nuevo, al final para las familias, se enfrentan a un proceso muy desgastador emocionalmente, pero además con consecuencias que puede terminar con 20 años en prisión. Y ahí la persona se tiene que enfrentar a todo el aparataje carcelario que dificulta la organización fuera de la cárcel a través de la represión, pero también adentro mismo de la cárcel. Por ejemplo, es muy sabido que en la cárcel Santiago 1, cualquier módulo que se organiza o que se empieza a organizar o que entran muchas personas que ya se conocían, eventualmente esos módulos los revientan y separan a las personas para que esos niveles de organización ya no existan dentro de la cárcel. Bueno, y además los niveles de comunicación detrás de los barrotes y fuera de los barrotes también es algo que es muy difícil de navegar, de nuevo, sobre todo complicado por el contexto sanitario actual, donde en primer lugar se detienen las visitas, luego se reinstalan pero con menor frecuencia, y ahora de hecho nos estamos enfrentando a un panorama en que las visitas virtuales, que son las que se pueden tener durante la cuarentena, ya no podrán ser por videollamada, y esto en reacción directamente a la entrevista del comandante Ramiro en la red, que fue hace un par de semanas, que en el fondo él da esa entrevista durante su horario de visita. Entonces Gendarmería interpone esta acción de ya no permitir más visitas por videollamada por esa situación. Entonces también ahí hay un bloqueo a la organización dentro de la cárcel, pero también como una separación del mundo carcelario y el mundo que está por fuera, y que estamos en una misma lucha. Entonces ahí hay una dificultad de coordinación a la cual nos enfrentamos. Y bueno, otra cosa que quería mencionar es que siempre hay esfuerzos de canalizar el movimiento popular por vías institucionales que al final lo terminan debilitando. Nosotros en la coordinadora pudimos observar muy fuertemente esto con la propuesta de ley de indulto, que es una propuesta de ley que hicieron varias diputadas, no, senadoras, bueno, varias parlamentarias en noviembre, y que tuvo un efecto
en el fondo se nos dificultó un poco el panorama de comunicación con las familias en algunos casos debido a ese proyecto de ley. ¿Por qué? Porque nosotros, como coordinadora, tenemos la postura de que no negociamos con la institucionalidad, levantamos nuestras demandas desde la calle. Consideramos que esa es la mejor manera, y además como espacio tampoco nos quieren en el fondo en una mesa de negociación, y eso no saldría bien para nadie. Si es que llega a pasar alguna legislación que deja que personas salgan de la cárcel, bacán, pero nosotros nunca vamos a apoyar una iniciativa legal tal, ni tampoco nos vamos a sentar en una mesa de conversación. Además, este proyecto de ley en particular, primero que está estancadísimo en el Congreso, pero segundo que tiene varias cláusulas a las cuales nosotros derechamente le hacemos una crítica. Por ejemplo, excluye a ciertos delitos por los cuales hay compañeros que están procesados y compañeros que están en prisión preventiva. Entonces, también nos oponemos a ese tipo de cosas, pero la presentación de este proyecto de ley causó una ruptura en algunos casos con algunas agrupaciones de familiares, que claro, se entiende, ellos quieren que sus hijos o sus hijas salgan de la cárcel, pero ellos tomaban nuestra posición como de no sentarnos en una mesa de negociación como si les estuviéramos negando la posibilidad de tener el indulto, como si nosotros nos posicionáramos netamente en contra de eso. Entonces, al final, esa canalización institucional terminó debilitando muchas de las coordinaciones y muchas de las comunicaciones que llevábamos nosotros hace ya más de un año. Y también, bueno, no dejo de remarcar que es interesante que esto llega en noviembre del 2020, en temporada electoral de campaña, posterior al plebiscito donde se decide que se va a escribir una nueva constitución, etcétera. Sin embargo, ninguno de los diputados ni diputadas que presentan ese proyecto en ningún momento nos hablaron anterior a ese momento. No hubo ninguna preocupación sobre la prisión política antemano a campañas electorales. Entonces, eso por un lado. Pero sí es cierto que este esfuerzo como de canalización por la vía institucional efectivamente tuvo una repercusión en nuestras formas organizativas. Y también ese tipo de esfuerzos de parte de la institucionalidad en general implantan un discurso como y esto lo vemos también en los medios, como de victimización de las personas que están en prisión política, acusando a todo de ser un montaje. Entonces las personas que están en prisión política efectivamente no hicieron nada, y un poco le quita o intenta quitarle la legitimación de la violencia política, que es una parte importante de lo que ocurre post 18 de octubre, donde en general vemos un mayor grado de aceptación en el campo popular y de legitimación de la violencia política. Entonces también por ahí esos esfuerzos intentan retrasarnos, o sea, intentan tirarnos para atrás en ese sentido, en ese avance. Entonces eso también es algo que hemos observado. Eso es básicamente lo que les quería presentar en términos de desafíos, y bueno, también rescatar de las intervenciones previas que estoy muy de acuerdo con lo que se plantea, y por ahí yo creo que podremos ir enfrentándonos a estos desafíos que presento en lo más coyuntural, que tiene que ver con la lucha contra la presión política. Gracias por el espacio. Gracias, compa Dani, por tu intervención, por las palabras. Y ya para ir finalizando esta primera instancia de este conversatorio, me gustaría dejar con ustedes a Ignacio, que es integrante de Corriente Crítica, para que también haga un análisis sobre los desafíos y las perspectivas que desde este espacio se analizan. Hola, compa, gracias por el espacio, gracias por la asistencia. Rápidamente, para que después podamos intercambiar y hacer preguntas, discutir, yo traté de ordenar mi exposición en 4 desafíos principales que hoy día, a mi juicio, y esto también está en debate dentro de la propia Corriente Crítica, que es un espacio de debate, o sea que no son posiciones homogéneas quizás las que voy a presentar. Lo intenté ordenar en 4 desafíos, ¿ok? Y explicarlos brevemente y tratar de sostenerlos de la manera más concreta, con acciones y a qué debiéramos dedicarnos como movimiento popular y asambleas y trabajo en los territorios.
los 4 puntos los menciono al tiro y después me voy deteniendo en cada uno. Es consolidar la fuerza social en la base. Eso sería lo primero, consolidar la fuerza social en la base. Segundo, avanzar en la articulación popular a nivel nacional y plurinacional se habla, pero se entiende. Avanzar en la articulación popular a nivel nacional. Tercero, reforzar el carácter rupturista de la fuerza social. Y por último, cuarto, estrechar la solidaridad con el movimiento mapuche, entiéndase en su vertiente autonomista. Ahí hay 4 pilares, podrían ser, si se entendiera así, de qué podría dedicarse el movimiento popular de forma prioritaria en lo inmediato y al futuro, como punto de acción, de anclaje de la acción, pero también para mirar adelante y proyectar un desarrollo de las fuerzas populares y revolucionarias. Entonces voy hablando unas cosas acerca de cada uno. Primero, consolidar la fuerza social en la base, en contexto que estamos post-revuelta, posterior a la revuelta, andando ahora el primer tramo del nuevo periodo histórico que la revuelta abre. Pero propiamente tal, ya no estamos en revuelta, estamos en un momento de inestabilidad, de crisis política del régimen, todo lo que podríamos analizar, y donde también el pueblo, la clase trabajadora, el movimiento popular, está tanteando terreno, intentando avanzar, pero sin, como decía Igor, claras orientaciones y una fuerza que está en juego, y no está claro su destino, y hay avances y retrocesos, y es lo que se está jugando en este momento, un ciclo que no está cerrado, por el contrario, está abierto, pero donde está permanentemente el peligro de la disminución de las fuerzas, de la desmovilización, de la derrota. Decir derrota en este momento es una palabra muy dura, podría ser precipitado, pero está eso en juego, posterior a la revuelta y el contexto en el que estamos en este momento. Entonces, menciono algunas cosas particulares de qué significaría consolidar hoy, posterior a la revuelta, una fuerza social en la base popular. ¿Ok? Y primero mencionaría de que debemos concebir la organización territorial, la organización popular en los territorios, como escenario prioritario de despliegue de las fuerzas. Eso es lo prioritario, no quiere decir que sea lo único, lo exclusivo, pero sí lo prioritario en comparación con otros sectores de organización popular y despliegue de lucha, como podrían ser el sindicalismo, incluso en este momento, en general, lo estudiantil como tal, como lucha sectorial, está bastante menguada también. Bueno, eso tiene que ver en parte porque posterior a la revuelta, lo que pasa es una suerte de unificación de las luchas sectoriales que había marcado el siglo anterior, y entonces se unifican distintas luchas en virtud de un movimiento popular que está naciendo. Pero entonces lo territorial como prioritario, como escenario prioritario. Luego, desarrollar las capacidades de autogestión en los territorios y de control territorial, o de avanzar en un control territorial y la capacidad de autogestión para la atención de las distintas necesidades del pueblo, que en el contexto de la pandemia tienen mucho que ver directamente con la sobrevivencia propiamente tal, con el alimento, las redes de abastecimiento popular y otros tantos trabajos más que las asambleas territoriales han llevado adelante, pero también redes, Tania también lo decía, redes, lazos, distintas organizaciones que en los territorios se asientan y tratan de responder a necesidades urgentes de tipo material para la autogestión, como decía. También un desafío que tenemos en tanto a consolidar la fuerza social es sostener el ejercicio de la movilización y la protesta, sostener la movilización y la protesta no como ritual vacío, no como algo que hay que hacer porque hay que hacer todos los viernes, pero sí como ejercicio tanto de autodefensa como de forma de lucha en cuanto a nuestros avances y nuestros reclamos, en una visión más ofensiva, en el sentido de por qué luchamos, qué queremos ganar, y ese medio debe sostenerse, debe seguir sosteniéndose en la protesta radical y el ejercicio de la movilización de masas. También
Considero importante el desarrollar las capacidades de autocuidado colectivo ante la represión. Ahí estaríamos de acuerdo con esto, una ofensiva general del Estado burgués contra los pueblos, contra el pueblo y contra los sectores en lucha. Y es de vital importancia que en lo inmediato desarrollemos una mejor preparación para cuidarnos colectivamente ante la represión que nos está golpeando durísimo. Las vidas, concretamente, de quienes luchan, están en peligro cada jornada. La prisión política también es contexto de aquello, entonces es una necesidad de primer orden. Y en este mismo sentido, luchar por la libertad de los presos, de los presos y las presas políticas, lo puse al final, no porque sea lo menos importante, pero no anoté cada uno de los luchar por, pero sí destaco la libertad de las y los presos políticos como una centralidad, habiendo todavía personas, pobladores, pobladoras, luchadores sociales en la prisión política en el marco de la revuelta, y no solamente de la revuelta popular, sino, como Dani mencionaba, más allá de eso, anterior a la revuelta incluso, y se constituye como una de las causas prioritarias para la lucha y para la organización. Paso rápidamente al segundo. Además tenemos que avanzar en la articulación popular a nivel nacional, no solamente quedarnos en lo local, consolidando fuerzas sociales localmente, sino avanzar en la articulación más compleja, como también Igor lo decía. Que esta articulación esté verdaderamente sustentada en relaciones entre las bases territoriales, que no sean simplemente enlaces por arriba, enlaces políticos que sí nos hacen falta los enlaces políticos, pero cuando hablamos de una articulación popular, estamos hablando de interacciones concretas entre las bases territoriales, y eso debiera ser el centro del desarrollo de aquella articulación, la cual sea útil a los fines cercanos de la lucha, o que sea expresión de la lucha misma que estamos dando hoy en día, pero que además, que al mismo tiempo sea instancia para debatir y tratar perspectivas políticas que hacen falta, y mirar hacia adelante, de forma política, que también creo estaríamos de acuerdo en que eso es un déficit, es una carencia del movimiento popular actualmente. Menciono también, dentro de ese marco, a la APAL, Articulación Plurinacional de Asambleas en Lucha, y un nuevo referente en construcción, no solamente de asambleas territoriales, que desde febrero de este año empieza a constituirse, y que pueden ser, creo yo, deben ser espacios importantes, tal vez no los definitivos, los últimos, ni los primeros ni los últimos, pero sí espacios importantes donde apostar las fuerzas y apostar al desarrollo de una articulación más robusta. El tercero que decía, reforzar el carácter rupturista de la fuerza social. Hoy día, señalo, con un distanciamiento abierto frente al proceso constituyente y la convención constitucional, que desde el 15 de noviembre de 2019, tal vez hasta el apruebo, el 25 de octubre del año pasado, podíamos hablar de una tarea en tanto inculcar un sentido crítico hacia el proceso, ¿verdad? Estábamos en eso, discutiéndolo incluso en nuestras propias asambleas, un sentido crítico. Bueno, mucha gente iba a votar, ok, pero con un sentido crítico de lo que es, de lo que están montando como estrategia del enemigo en esta salida constitucional. Pero hoy en día me atrevería a decir, además con la incertidumbre de si la elección se hace o no se hace, bueno, en fin, con todo el deterioro político que está en la base de este contexto y que atraviesa absolutamente todo lo que sucede, es que ya podemos hablar de un distanciamiento abierto que adopta formas más derechamente antagónicas entre los intereses de la Convención Constitucional y lo que ahí va a suceder, y los intereses y los avances del campo popular y un proyecto popular, por otro lado, y enfrentados. Lo planteo así. También es importante avanzar en la capacidad autónoma, para avanzar en una senda propia, es decir, estando el proceso constituyente, que hoy día está en duda, pero que el avance popular no signifique una adaptación a las pautas,
a los contenidos y a los tiempos del proceso institucional. El movimiento popular no puede limitarse a estar respondiendo a la agenda institucional, aunque fuera desde la calle, aunque fuera de manera directa, no nos puede eso estar marcando la pauta. Los contenidos, las temáticas, las propuestas, no debieran bajar desde la Convención Constitucional de ninguna forma, porque al menos de manera hegemónica, mayoritaria, abrumadora, ahí no van a estar representados los intereses del pueblo y los trabajadores. Y por último, decir que la ruptura, es decir, el carácter rupturista de la fuerza social, también debe darse respecto de las concepciones tradicionales de la izquierda del siglo XX. Como sé que en este momento estoy diciendo algo polémico y algo sensible, voy a bajar algunas cositas para tratar de aclarar esto, que significa que también la ruptura, también el respecto de las concepciones tradicionales de la propia izquierda y de la izquierda revolucionaria propias del siglo XX. Menciono 3 elementos, factores para poder argumentar esto. Uno, respecto del feminismo como componente del proyecto popular y revolucionario hoy. Ahí claramente existe una ruptura respecto de las tradiciones pasadas. No creo ni que sea necesario explicarlo o argumentarlo más allá, después lo podemos ver en la ronda de preguntas. También respecto de las formas concretas de expresarse las relaciones entre, comillas, vanguardia y bases. La forma concreta de expresarse esas relaciones. Anticipo, porque a veces acá aparecen algunas suposiciones de lo que quiero decir, que con esto no estoy negando la necesidad de organizarnos políticamente. De hecho, ¿cuánto nos hace falta organizarnos políticamente en proyectos políticos, en organizaciones revolucionarias? No estoy negando eso, estoy hablando del carácter particular de una cierta relación que marcó tradiciones del siglo pasado entre vanguardia y base, que ya no van, que la revuelta también se levanta de alguna forma contra esas relaciones. También es una rebeldía contra las jerarquías en general, incluso provenientes desde los sectores de izquierda y de izquierda revolucionaria. Y un tercer elemento para argumentar esto es respecto de la lucha mapuche y de los pueblos originarios, que claro, particularmente del pueblo mapuche, tiene su auge mayor, especialmente en el siglo XXI, desde el inicio del siglo XXI, ¿verdad? No era tan característico o tan central como lucha anticapitalista y de ruptura con el sistema las décadas anteriores, pero hoy claramente sí, y en ese sentido también hay claramente hoy un cambio paradigmático del que tenemos que hacernos cargo como militantes y como personas que buscamos una inserción en el mundo social, en el mundo territorial y en los espacios de organización del pueblo. Y con esto conecto a lo último, que es estrechar la solidaridad con el movimiento mapuche, especialmente su vertiente autonomista, y voy a mencionar un solo elemento como tarea para las asambleas, para el movimiento popular, en tanto a legitimar la lucha mapuche, estoy hablando ahora particularmente, en todas sus formas, en sus expresiones más radicales, frontales, directas y violentas, legitimarla y no pasar, no sumarnos a este canturreo de que cualquier acción de determinado tipo es un montaje, es algo que hizo la policía, es algo que montó el enemigo. Eso también que harto brindaríamos a esta solidaridad y a esta relación si dejamos de pensar eso, que cada acción de lucha se trata de un montaje por parte del enemigo. Eso por ahora, y no quería despedirme sin antes dedicar tal vez la palabra y el conversatorio a la pobladora y a la compañera Ángela González, que fue asesinada este 29 de marzo y nos acompaña para siempre en las luchas de los pueblos. Gracias, Juan. Gracias, compañero Ignacio, por tu intervención. Bueno, contarles que vamos a pasar a la segunda instancia de este conversatorio, donde, como les adelantaba Ignacio, la idea es que podamos ahora intercambiar un poco el diálogo que se venía generando. Para ello les voy a pedir que quienes quieran tomar la palabra lo hagan a través del chat
para que así el administrador posteriormente pueda activar sus micrófonos. Si alguien quiere dedicar alguna pregunta específica a alguno de los invitados, lo puede hacer también, o hacer una intervención breve para respetar los tiempos que tenemos definidos para esta instancia. Oye, ¿puedo tomar la palabra? Sí. Perfecto. Oye, esto es una pregunta o opinión, comentario a Ignacio, pero en realidad quiero abrir la pregunta también. La idea es generar un diálogo con quien quiera responder, ¿no? La gracia de esto es la conversación. Pero muchas veces yo escucho estos análisis, los cuales yo concuerdo en muchos de estos ejes, pero ¿qué pasa en espacios territoriales? Yo vivo en la comuna de Caldera, región de Atacama, en donde de pronto reflexiones políticas o las tradiciones organizacionales no responden a alineamientos revolucionarios, son otros territorios, han recorrido otra ruta. Aquí existe una mirada sumamente institucional de la organización, o sea, si una organización no tiene, por ejemplo, así como vamos a dar un ejemplo, no tiene personalidad jurídica, prácticamente como que la organización esa brújula no tiene un norte, ¿cachai? O sea, un concepto como de la asamblea territorial, que ha costado tanto de instalar ese concepto acá en la comuna, también nos pasa, como que es visto como algo como, oye, pero ¿qué? Porque claro, porque finalmente la tradición organizacional del territorio tal vez ha deambulado por otro aspecto, ¿ah? Ha deambulado por otro. Aquí yo creo que la organización como más cercana en términos es Anamuri, que es un valor enorme, pero más allá de eso, los sindicatos de pescadores son sindicatos tan cuestionados, ¿para qué hablar de los portuarios que son funcionarios de la minera Candelaria? O sea, entonces como que finalmente uno escucha estos análisis y claro, a lo mejor responden a un territorio, a las capitales regionales tal vez las capitales provinciales si se quiere, pero en otros espacios territoriales, por ejemplo, que yo les denomino como el olvido de Chile, como puede ser Caldera, como puede ser Tierra Amarilla, como puede ser Chañaral, que somos vistos como territorio, como exportación de materias primas. Caldera es un puerto que exporta, importa y ya está, y más nada. ¿Cómo podemos hacer carne estos análisis en estos tipos de espacios? Ignacio, ¿respondes tú? ¿Va dirigida a ti la pregunta, parece? ¿O no, Ariel? Y no acumulamos mejor porque podemos quedarnos en un tema y se cierra en ese tema la discusión. También pediría lo mismo, sí, y nos saldría muy bien específicamente esta pregunta, entonces mejor vamos con unas más y podemos repetir. En el chat, Mauricio pide la palabra para una pregunta para Igor y otra para Ignacio, así que para que pueda intervenir ahora Mauricio. Compañero Mauricio. No te estamos escuchando. Sí, no se escucha. Quizás si estáis teniendo problemas con el micrófono, podéis plantearla por el chat y la Sole la lee en voz alta. Sí, porque el micrófono aparece silenciado. Mientras quería consultar a Tania si es que ella quería acotar algo. Entiendo que quería hacer agregar algo quizás a lo que había planteado anteriormente, para aprovechar mientras Mauricio escribe su pregunta.
Tampoco se escucha, Tania, tienes que activar tu micrófono. Ahí sí. Ahí sí me escuchó. Sí, ahí sí. Ah, ya, perfecto. Bueno, mientras tanto, un poquito, quería también hablar acerca de la importancia de los desafíos internos desde las organizaciones nacidas, ¿cierto? De este estallido, revuelta, rebelión social. Porque más allá de poder analizar, ¿cierto? Los desafíos que tenemos para seguir avanzando, también tenemos que mirar hacia adentro, ¿cierto? Creo que ya tenemos el recorrido como suficiente como para poder hacer un tipo de retroalimentación dentro de nuestras asambleas, cabildos, organizaciones que han nacido en el movimiento. Sí, que es cierto que se han ido debilitando, ¿cierto? O cierta ralentización, ¿cierto? Que ha postergado o ha puesto muy lento el avance de estas organizaciones, pero creo que no el agotamiento. O sea, por algo estamos acá. Creo que esta rebelión llegó para quedarse. Creemos, por eso que seguimos en pie y estamos aquí precisamente en este momento. También pensamos que uno de los desafíos es saber parar, pero no parar en la acción, sino que parar, como bien decía, a nivel de reflexión y análisis sobre el recorrido interno de las organizaciones. Hemos podido hablar de la coyuntura, ¿cierto? Nos hemos situado en el escenario en el que estamos parados, pero es preciso también poder hacer el trabajo a nivel interno, como forma de retroalimentación, como bien lo dije, de las organizaciones en temas de organización, estrategia, seguridad, autodefensa, convivencia, también muy importante, con el camino recorrido, ¿cierto? Desde la revuelta hasta ahora, y estamos en condiciones de poder generar esta retroalimentación que la vemos vital para el avance firme, saludable y próspero del movimiento y sus organizaciones. ¿Ya? Dentro de las organizaciones, para muchas, uno de los desafíos que quizás parece como muy básico, muy hablado, muy tratado, pero creo que no es menos importante, es el cómo llegar al pueblo, donde específicamente se repite el cómo hablar con el pueblo, ¿cierto? A veces se ha tomado como poco relevante o no se le presta mayor importancia. O sea, igual, perdón para los que piensan que es como algo muy básico de tratar quizás en esta reunión, pero también hay muchos que aún se hacen esta pregunta. He visto, menos acá se han dado. Una, que hay que hablar con un lenguaje sencillo, hacer trabajo directo en los territorios, en las poblaciones, en las tomas, hablar con un lenguaje sencillo que esté en el entorno del sector de la población en la que se va a apoyar el trabajo político, social. Y el otro es que se va a ocupar un dialecto con conceptos históricos, ¿cierto? Que estén en conceptos históricos y políticamente correctos. Creemos que ambos son correctos, no hay por qué menospreciar uno o tomar uno u otro, pero hay que hacerlo de forma fusionada, para poder saber ingresar a las masas, ingresar al pueblo, y no olvidar que somos parte de ellos, ¿cierto? Para llegar a la gente o al pueblo, como se dice, nunca verlo como algo lejano, bueno, si bien en estas últimas décadas el sistema nos ha llevado a un individualismo antinatural, en que todos nos vemos muy lejanos, pero somos pueblo, por eso es que estamos acá. No tenemos que temer ni titubear a acercarnos a nuestros pares. Hay diversidad, claro, pero la cercanía está. Entonces, consciente de esto, con las convicciones, compromisos y con el amor por el bienestar que tenemos de nosotros, es que seguimos levantándonos. Ya las asambleas, cabildos ya tienen, como bien decía, cierto camino recorrido. Como mencioné anteriormente, es tiempo ya que se retroalimenten, se reestructuren de ser necesario y que estos espacios, las organizaciones afines puedan apoyar a generar cierto trabajo articulado en acciones coordinadas. Bueno, por ahora eso, sé que el compañero ya está listo con su pregunta. Gracias. Gracias, Tania. Voy a leer las preguntas que hizo en el chat el compañero Mauricio. Para Igor, desde los déficits que plantea, ¿es posible señalar los desafíos o estrategias del campo popular? Y para Ignacio, si puede desarrollar un poco su visión de la relación vanguardias-base en cuanto al carácter rupturista del movimiento social. Esas son las preguntas que hacía Mauricio. Y creo que Jorge también, desde la Asamblea Territorial de Tierras Blancas Coquimbo, quiere hacer una pregunta, para que pueda activar su micrófono.
Compañero, Jorge. Ahí sí. Perdón, es que pensé, un saludo para todos, pensé que uno podía escribir nomás para hacerlo más rápido, escribir las preguntas. Yo comparto la preocupación que acaba de plantear Tania, y como indiqué antes, digamos, en el chat, estamos también muy cercanos con la reflexión que hace Ignacio en la última parte que él planteaba, digamos, respecto de las nuevas formas de cómo, no sé si llamarlo organización, pero de cómo operar. Y es una preocupación que es transversal acá con las asambleas territoriales con las cuales tenemos contacto, y una de esas reflexiones tienen que ver hoy día, por ejemplo, ¿por qué no crecemos? Esa es una pregunta que nosotros nos hacemos constantemente. Cuando parte la revuelta, para no hacer, digamos, una extensa reflexión respecto de eso, partimos, digamos, con una cantidad de personas sobre las cuales esta preocupación ha ido, esta reflexión ha ido dando vueltas continuamente, y nosotros hemos generado, digamos, algunas prestadas un poco de la historia, digamos, algunas actividades que nos han permitido permanecer, digamos, cosas como tan curiosas. Nosotros hacemos campañas de reclutamiento, por ejemplo, las hacemos vía redes. Nosotros somos asamblea de vecinos y vecinas, digamos, y tenemos digamos, un manifiesto que se realizó en condiciones de debate en el mes de noviembre del 2019, y eso más o menos nos marca los márgenes sobre los cuales nosotros operamos. Hay en los sistemas de vocería también, que un poco se los copiamos, digamos, a la ACES. Entonces hemos ido copiando cosas que funcionan de otros lados. Hoy día, por ejemplo, hay una reflexión. Nosotros actuamos en un territorio que comprende alrededor de 100.000 personas, y somos una asamblea que hoy día tiene 63 personas, digamos, y de esas 63 personas quienes hacen activismo, digamos, constante, por distintas razones, capacidad económica, términos de trabajo, en términos de movilidad, etcétera. Regularmente es alrededor de un 10, un 15%, digamos, y eso es bastante normal en las otras asambleas también. Entonces hoy día nosotros nos planteamos, por ejemplo, como es un territorio tan grande, y en esta asamblea nuestra hay gente de muchos territorios, entonces hoy día estamos reflexionando en dividir esta asamblea, ¿ya? Es decir, funcionar con una cabeza común, digamos, como la asamblea del territorio, pero al mismo tiempo construir y tratar de levantar asambleas con estos compañeros y compañeras que están en distintos sectores barriales, digamos, al interior de este gran conglomerado, digamos, que es la Asamblea Territorial de Tierras Blancas. Eso lo estamos reflexionando hoy día. Al parecer hay una buena visión respecto de eso, pero estos son como ejemplos para hacer una pregunta general. Y la pregunta general es, ¿a través de qué mecanismo que pudiéramos nosotros construir para poder compartir estas experiencias? Entonces, de esa manera nosotros robamos ideas, por decirlo de alguna manera, y podemos aplicarlas a aquellas que nosotros consideramos, digamos, que pueden ser aplicadas en el territorio, para ampliar esa base social. Porque para nosotros es prioritario todo lo que nosotros podamos hacer, todo lo que el compañero, digamos, planteó en los puntos anteriores, incluso yo diría que en los 4 puntos que planteó Ignacio. Si no encontramos una manera de crecer en la base social, ninguna de estas van a tener una base suficiente, digamos, para poder consolidar todo lo que se pueda construir, digamos, más adelante. Si estamos haciendo una reflexión política macro, digamos, en términos generales, con asambleas que se están drenando de activismo social y político, es un tema preocupante. Así que yo me quedaría, digamos, con ese punto. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Voy a leer la última pregunta que hay en el chat y ya dejar los últimos 15 minutos para que los expositores puedan responder a las inquietudes que surgieron. Nos preguntan qué piensan respecto al tema de los refichajes ilegítimos.
Y Carolina nos dice, creo que la autocrítica es esencial y nos cuesta hacerla y mantenerla. Por tanto, muchas veces nos perdemos. Bueno, con esa última palabra que aparece en el chat, quiero dejar ahora abiertos los micrófonos para los expositores para ver quién quiere responder algunas de las preguntas que se hicieron acá. ¿Alguno que quiera comenzar? Si quieres, parto yo. Tengo una duda. ¿A qué se refiere con refichajes ilegítimos? Bueno, esperemos que mientras responda por el chat a lo que se refiere, mientras Igor puede comenzar respondiendo a las otras preguntas. Vale, voy a referir a tres cosas que han aparecido y que a mi juicio tienen en alguna medida un eje vertebrador que refiere a algo que Tania planteó en su momento, que es la cuestión de la educación popular. Creo que si bien la mayoría de las inquietudes no se agota en ese concepto y en ese tipo de acción emancipadora, sí ahí hay una pista que es relevante de tener en consideración. Primero, en relación con lo que plantea Ariel, indicarte en cierta forma algo que ya también se comentó, es decir, hay que mirar o ampliar un poco la perspectiva a los efectos de poder situar mejor el campo de acción en el que cada uno de nosotros nos desenvolvemos. Y una de esas miradas es retrospectiva. La región de Atacama es una región rica en tradiciones de lucha protagonizadas por el movimiento popular desde los albores del proceso de independencia, pasando por las revoluciones de 1851 y 1859, que tiene al Ejército de los Libres como uno de los grandes protagonistas de esos procesos revolucionarios. Tiene que ver a su vez también con la construcción del movimiento obrero a comienzos del siglo XX, con la Pascua Trágica de Copiapó y Vallenar de 1931, con la Caravana de la Muerte de 1973, que aniquiló a la fuerza revolucionaria existente en la región, y tiene que ver incluso con el Partido Socialista Comandantes, como se le denominaba en la década de los 80, que desarrolló un trabajo político y social súper amplio en esa región. Por lo tanto, una primera mirada tiene que ser a las experiencias de lucha que de una otra manera se desarrollaron en la región de Atacama. Y en ese sentido, establecer un puente de vinculación con las luchas en nuestros territorios, en otras regiones. El tema de la institucionalidad y de cómo enfrentamos la institucionalidad y a los grupos que se subsumen dentro de la institucionalidad, no es un problema de caldera, es un problema que de una otra manera se expresa y se manifiesta en cualquier lugar o región de Chile. Las direcciones de desarrollo comunitario son la punta de lanza, en este caso del Estado y del sistema de dominación, a efectos de precisamente tratar de fagocitar, de devorar al movimiento popular y de subsumirlo dentro de la institucionalidad política. Y eso se da, compañero, en todas y cada una de las regiones de nuestro país, y no solamente en Caldera o en Atacama se da ese fenómeno. Por lo tanto, y esto es más bien un planteamiento a modo de sugerencia que yo te entrego, digamos, tenemos que preguntarnos primero con qué actores nos queremos construir, a efectos de entrar precisamente en la disputa por el espacio político de desarrollo del campo popular, del campo revolucionario y por lo tanto del campo de la autonomía. Y probablemente esos sectores que tú mencionaste no son necesariamente con los cuales habría que construirse, y habría que hacerlo con otros que sí tienen la disposición o la voluntad de lucha. Y a propósito del compañero de Tierras Blancas, ustedes están muy cerca de las experiencias que se han venido desarrollando precisamente en Coquimbo, y son experiencias bastante potentes. Yo he tenido la ocasión de conocer algunas de ellas, y ahí hay un vínculo, digamos, a escala interregional que ustedes podrían tratar de potenciar. Y hay un grupo en Copiapó, del cual probablemente ya tú sabes, que también tuve la ocasión de dialogar con ellos en un par de ocasiones, que es el grupo Yuyayú, y que también ha venido desarrollando un trabajo relativamente importante en la región de Atacama. Por lo tanto, tan huérfanos nunca estamos, digamos. En ese sentido hay que quizás abrir el abanico de posibilidades para establecer los vínculos que requerimos a efectos de potenciar el trabajo que queremos desarrollar. Y a propósito de lo que señalaba tanto Mauricio como Jorge, y vuelvo a lo que señalaba en su minuto Tania, aquí hay un campo para el desarrollo del movimiento popular que en términos de coyuntura está absolutamente abierto. Si bien es cierto, como decía el Nacho,
la dinámica de la movilización popular, tal como se había venido desarrollando en el contexto de la revuelta, ya perdió fuerza, y probablemente reponer o reinstalar ese escenario de la revuelta no es viable o no es posible. Sí es factible consolidar aquello que de una u otra manera fuimos desarrollando, fuimos construyendo, y que no es poco, insisto en ese sentido. Es bastante más de lo que teníamos al 2006, definitivamente. Estamos en un estadio superior en el desarrollo, en ese sentido, del movimiento popular y de la fuerza del movimiento popular. Pero no es suficiente, sin lugar a dudas. Tenemos que seguirlo profundizando. Y efectivamente, la gran disyuntiva ante la ausencia de las vanguardias revolucionarias, tal y como las concebíamos hasta mediados de la década de los 90, es hacer un giro hacia las nuevas expresiones o formas de organización que el propio campo popular se ha ido desarrollando, y cultivar esas experiencias a través de la educación popular. Es decir, aquellos sectores o grupos sociales o aquellos espacios territoriales que han logrado un avance más sistemático tienen una gran responsabilidad, no solamente en términos de fortalecer lo que ya tienen, sino que de proyectar aquellas experiencias que desarrollaron hacia otras áreas que hoy día son más débiles. La educación popular supone un ejercicio no solamente mecánico de transferir información, tiene que ver con acciones de solidaridad, de empatía, de apoyo mutuo, de acompañamiento, tal como lo hizo la clase obrera a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Es decir, así se construyó el movimiento obrero a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Se construyó a través de los ateneos, a través de las ollas comunes, a través de las organizaciones de la autonomía popular, donde quienes avanzaban más sistemáticamente y adquirían mayores niveles de conciencia social y política eran los que de una u otra manera llevaban, en este caso, la palabra, como decían los viejos anarquistas de comienzo del siglo XX, hacia los otros sectores sociales y políticos. La educación popular tiene que ver con la transferencia de experiencias, no con la transferencia de un conjunto de conocimientos previamente establecidos. Y ahí yo creo que hay una gran clave a efectos de recuperar y de retomar, en este caso, la iniciativa estratégica de cara a un escenario que, les vuelvo a insistir, yo tengo la impresión que sigue estando absolutamente abierto. Gracias, compañero. ¿Alguien más que quiera responder a las preguntas que se plantearon hasta ahora? ¿Alguno de nuestros invitados? Voy a leer entonces las que aparecen en el chat, las preguntas que aparecieron posterior a las que ya leímos. Alejandro, Igor, para los 70, la clase obrera y campesina y pobladores eran la base del movimiento popular. Después de la revuelta, ¿qué es lo que cambia desde el punto de vista de la construcción de un nuevo movimiento popular? J7. El tema trata de la, no sé qué quiso decir ahí, política más grande que se ha hecho al pueblo de Chile. Lucho. ¿Cómo enfrentar la guerra ideológica que la clase política y la institucionalidad realiza cada día contra los procesos rupturistas en curso y no existe esa capacidad? ¿Será posible levantar una alternativa desde nuestras realidades y fortalezas? J7, del 2017 hacia ahora, los partidos políticos están siendo financiados por los empresarios y eso termina por comprar las voluntades políticas y, tampoco entiendo qué quiso decir ahí, en su fin en relación a las políticas públicas. El 2017 a la fecha todos los partidos políticos han callado la ilegalidad en la que se encuentran. Carolina nos escribe, creo que la educación popular es lo más débil que tenemos fuera de la región metropolitana. Ignacio. Sí, creo que tenemos una especie de síntesis a apreciar, de que hoy día lo que se llama el acumulado, el desarrollo de fuerzas después de la revuelta, llega a un nivel superior a lo que existía los años y las décadas anteriores. El nuevo ciclo de lucha se expresa como avances en todos los planos, avance de la organización, avance de la conciencia, de la disposición combativa, incluso de la solidaridad de clase, de la solidaridad como pueblo, avances en todos esos sentidos, pero hoy permaneciendo en esta pandemia, pasado ya más de un año de la revuelta,
estamos frente a una disyuntiva, o el quehacer permanentemente se expresa como disyuntiva de cómo hacemos para crecer más en los territorios, cómo consolidamos las fuerzas que como pueblo y como territorios hemos ganado, cómo avanzamos en métodos de educación, un montón de cosas que se han planteado y que yo creo que son puntos comunes que en nuestros espacios sociales y territoriales estamos tratando de darle respuesta. Cada lugar, cada localidad, cada comuna, cada región tiene sus propias condiciones diferentes. No hay en verdad una única regla para decir cómo podemos crecer. La verdad estamos frente a eso. Yo soy un convencido de que en los distintos territorios tenemos una serie de causas concretas, inmediatas, reivindicativas, que seguir sosteniendo a través de la lucha. Y eso es algo que debiera reforzarse y mantenerse. Si eso logramos desarrollarlo, además con un ejercicio de autogestión en el territorio, se asienta entonces las distintas luchas contra la violencia hacia la mujer en las disidencias, por una vivienda, una condición de vivienda digna, etcétera, etcétera, por mejores condiciones de vida en general del pueblo, y eso se podría ir asentando en los territorios. Además, avanzamos en vinculaciones y en articulaciones sociales y políticas a nivel nacional, y eso le va dando un fundamento, le va dando una base a la organización. Por ahí tenemos vías de las que desde lo desigual, desde lo heterogéneo, ir caminando, obviamente en un camino que no es sencillo de avanzar. Quisiera rápidamente referirme a lo que preguntaba Mauricio sobre lo que dije de la relación vanguardia-base. Bueno, yo creo que una cosa que está caduca respecto del siglo anterior es la concepción de una vanguardia, como se decía incluso, preclara, o sea, previamente dotada de claridades conferidas por el manejo, supuestamente, de una ciencia marxista o marxista-leninista. Fíjense la operación, la incorporación, el dominio de unas supuestas verdades científicas de carácter ideológico me confieren una claridad previa para dirigirme a un pueblo, a un movimiento de masa que no posee aquellas claridades, y yo puedo de alguna forma, colectivamente, con organizaciones, con partidos políticos, transferirlas, vía educación popular, vía organización sindical, territorial, deportiva, etc. Esa noción y esa relación es la que hoy día está caduca. Porfiadamente vuelve a presentársenos, y creo que este es el punto destacable, vuelve a presentarse curiosamente la noción más profundamente marxista de que lo que hay en el desarrollo histórico son desarrollos de fuerzas sociales históricas, en un camino irregular, donde las experiencias de lucha, ciertamente el estudio, el debate político, las victorias y las derrotas van marcándonos una senda de maduración como clase trabajadora, como pueblos, como territorio, la propia fuerza social. Claramente, creo yo, en esto no cabría mucha duda hoy día, la inserción en la base territorial, la participación, la lucha desde el corazón mismo del movimiento de masas y los movimientos populares es lo que puede permitir un mayor desarrollo, un incremento político, mayores perspectivas, mayores capacidades de lucha y de organización, y eso se da, bueno, al calor y en el seno de la misma organización y de las mismas luchas. Creo que ahí, bueno, a eso me quería referir cuando hablaba de lo de vanguardia y base. Y una última cosita, si me permiten, sobre lo que preguntaba Lucho. Un saludo, compa Lucho de LASNET. ¿Cómo podemos hacer frente a la embestida, a la guerra que el enemigo plantea ideológica, políticamente, y si existe la capacidad de hacer eso o no?
está difícil, pero hay una ventaja, una característica del momento actual, que se trata de un proceso de todo el pueblo. Entonces, lo que sucede sistemáticamente con el gobierno, con el Estado y con el enemigo, es que en general no identifica claramente a quién golpear, ni a quién contener, ni a quién detener para que la lucha cese. Porque es todo el pueblo. No hay cabecillas visibles para poder desde allí desarticular. Eso podríamos leerlo, no sé si siempre se plantea así cuando lo discutimos, como un factor de ventaja, el que sea una lucha, un sentir de todo el pueblo, la revuelta y lo que viene posteriormente, las críticas al modelo, las críticas al régimen político, son algo extendido en el pueblo en su conjunto. Entonces no se trata de detener, de encarcelar a alguna u otra persona en particular, desde allí los procesos que el pueblo, de organización en los territorios lleva adelante, no pueden ser detenidos, controlados ni reprimidos, por más que metan a uno, a otro compañero en prisión. El proceso no cesa, el ciclo permanece abierto y va a seguir su intensidad. Va a seguir la polarización, va a seguir la algidez cada vez mayor. Eso para no alargarme más. Gracias, Ignacio. Compañero, ¿alguno más de los invitados quiere hacer algún comentario? ¿Se puede? Un poquito el tema de los refichajes, si bien no me manejo, no soy una experta en el asunto, pero para que no quede sin responder la pregunta de la compañera o compañero, no recuerdo quién lo preguntó. Bueno, lo que sé del refichaje ilegítimo fue desde el año 2017, ya que los partidos políticos tenían que, había un enredo con la cantidad de militantes que tenían estos partidos, porque había incluso muchos militantes que habían fallecido y aún figuraban como militantes de los partidos. ¿Ya? Entonces se pidió a los partidos políticos que contaran sus militantes. ¿Ya? Ante esto se vieron los partidos, que ya cuando faltaba muy poco para el plazo de lo que la ley exigía, que debía tener esa cantidad de militantes para figurar como partido político, no tenían la cantidad necesaria, no llegaban ni al 50% de lo que tenían. ¿Ya? Entonces, de lo que debían tener. Entonces se pidió al CERVEL hacer algo para que estos partidos no murieran, no desaparecieran, siendo que era lo que correspondía, ¿cierto? Porque no estaban validados por la cantidad necesaria de militantes de la ciudadanía en el país. Entonces, ante esto, se produjeron unas truculencias, empezaron a anotar gente sin su consentimiento, miles de personas fueron anotadas como militantes de partidos sin su consentimiento. Y es así como los partidos políticos de una semana a otra, de un mes para otro, tuvieron cientos de más de militantes y lograron validarse como partido y seguir así. Ante esto, hasta el día de hoy no se ha hecho nada. Es por eso que se dice que algunos partidos políticos realmente no deberían existir y que son totalmente... no están realmente validados, no deberían estar funcionando. Es una estafa tremenda. Sí, yo a modo de complemento, Tania, esto ocurre porque en ese mismo año, el 2017, se destapa una sospecha, bueno, que yo creo que todas y todos sabíamos, que era que los grupos económicos, a través de, en este caso, bueno, la figura más emblemática era SQM, financiaba prácticamente todos los partidos políticos. Entonces, para que eso dejara de ocurrir, el CERVEL dijo, ¿saben qué? Ahora va a ser el Estado que va a financiar las campañas políticas, y es necesario que exista este refichaje de los militantes. Eso entiendo yo. Yo tampoco soy experto, pero un poco como que entiendo. Y ahí existe eso lo que tú señalás, Tania, respecto a el comenzar a incorporar militantes que no existían, gente que no estaba en Chile, gente que se había desvinculado de los partidos y los reingresan, etcétera, etcétera. Y eso finalmente a la postre, con esta truculiñera de la Convención Constituyente, que además de ser un fraude al pueblo, también se basa en esta otra corrupción previa. Entonces muchos de los partidos ya vienen corrompidos desde el 2017 hasta la fecha. Entonces ahí, bueno, ahí todos, pues Jadwe, Frente Amplio, todos los partidos recurrieron a esta gran estafa, como dice la Tania, y un poco, claro, para no dejar en la pregunta sin respuesta.
Gracias, compañero. Compañeros, voy a leer lo último que aparece en el chat y vamos a ir cerrando. Tenemos otros compromisos, entonces tenemos que ir ya cerrando. Lamento que quizá hayan quedado algunas preguntitas sin responderse, pero ya tendremos otras instancias para poder continuar con esta discusión. Voy a leer lo que nos puso el compañero Jorge. No solo cómo crecer, sino qué entendemos que es crecer. ¿Es todo lo mismo? Para muchos, sobre todo para los colectivos, acá lo ven distinto respecto a las asambleas. Carolina, claro, para muchos crecer es un número de socios. JC y Camila dicen, desde Caracas, Venezuela, reciban un abrazo de solidaridad del IEC Venezuela. Estamos siempre pendientes de lo que sucede en el Cono Sur, en Chile, y de nuestros iguales que están poniendo el hombro, las ideas y la vida. Bueno, creo que eso es más o menos lo excelente del conversatorio, nos dice Víctor. Un abrazo gigante a los expositores. Bueno, compañero, en honor al tiempo, si es que dejé algo sin leer, más que nada solo por un tema de tiempo, les queremos agradecer a nuestros 4 expositores que el día de hoy se conectaron con nosotros, nos pudieron hacer un análisis, podemos tener una discusión, una conversación política que es justamente lo que Corriente Crítica busca, así que muchas gracias a ellos y también extender el agradecimiento a todos quienes el día de hoy se conectaron, participaron de esta instancia, pudieron realizar sus comentarios, realizar también sus análisis, las preguntas que tuvieron para nuestros expositores, así que muchas gracias, ojalá vernos pronto en una nueva instancia y vamos a intentar que esto prontamente esté colgado también en nuestras redes sociales para poder llegar a más personas. Así que muchas gracias, que estén bien, que tengan una excelente jornada el día de hoy. Hasta luego.